Imagina por un momento que te dijera que hubo un papa, que transformó el Vaticano en un burdel, que asesinó a sangre fría, que invocó demonios en los pasillos sagrados y que murió de la manera más brutal imaginable. Probablemente pensarías que estoy exagerando, que es imposible que algo así haya ocurrido en la historia de la Iglesia Católica. Pero te aseguro que lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es la historia real del papa más corrupto, más depravado y más peligroso que jamás haya pisado la tierra, Juan XII. Esta es una historia que la Iglesia ha intentado enterrar durante más de 1000 años, pero los documentos han sobrevivido, los testimonios han perdurado, y hoy, después de siglos de silencio, vas a conocer la verdad sobre el pontificado más siniestro de todos los tiempos. Si te fascina la historia oculta, los secretos más oscuros del poder y las caídas más espectaculares de la humanidad, este canal es para ti. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita de notificaciones y prepárate para un viaje al lado más tenebroso de la historia, porque lo que viene a continuación va a cambiar para siempre la forma en que ves al papado. Roma, año 955 después de Cristo. La ciudad eterna estaba sumida en el caos más absoluto. El imperio que una vez dominó el mundo conocido se había fragmentado en pedazos, y cada pedazo era disputado por nobles sedientos de sangre y poder. Las calles que una vez fueron testigo de las glorias imperiales ahora hervían de violencia, traición y corrupción. En medio de este infierno político, surgió una familia que entendía perfectamente el juego del poder, los descendientes de Teofilacto. Esta dinastía había logrado algo que parecía imposible: controlar no solo el poder temporal de Roma, sino también el espiritual. Habían puesto y quitado papas a su antojo durante décadas, convirtiendo la sede de San Pedro en una pieza más de su tablero de ajedrez político. Alberico II era el patriarca de esta familia en el año 955, y su obsesión era simple pero revolucionaria: asegurar que su linaje controlara la Iglesia para siempre. Tenía un hijo, Octaviano, un joven de apenas 18 años que poseía todo lo que su padre consideraba necesario para el poder: ambición desmedida, inteligencia calculadora y una ausencia total de escrúpulos morales. Cuando el Papa Agapito II murió en diciembre de 955, Alberico vio su oportunidad dorada. No importaba que Octaviano fuera prácticamente un adolescente. No importaba que no tuviera vocación religiosa alguna. Lo único que importaba era que llevara la sangre de los Teofilactos y que pudiera ser moldeado para servir a los intereses familiares. La elección fue una farsa perfectamente orquestada. Oro cambió de manos, amenazas fueron susurradas en oídos temerosos, y promesas de poder fueron hechas a los cardenales más influyentes. En una ceremonia que habría hecho sonrojar a Maquiavelo, Octaviano fue elegido papa, adoptando el nombre de Juan XII. La escena era surrealista. Un adolescente con la mirada fría de un depredador, vestido con las ropas sagradas del vicario de Cristo, sentado en el trono de San Pedro. Los cardenales más veteranos intercambiaban miradas de horror silencioso. Sabían que habían presenciado algo que no tenía precedentes en la historia de la Iglesia: la coronación de un monstruo. Juan XII no perdió tiempo en mostrar su verdadera naturaleza. Desde el primer día de su pontificado, quedó claro que para él, el papado no era un llamado divino, sino un juguete extraordinariamente costoso. El joven papa tenía una visión muy particular de lo que significaba ser el representante de Dios en la tierra, y esa visión involucraba satisfacer cada capricho, cada deseo y cada impulso que cruzara por su mente perturbada. Los primeros cambios fueron sutiles pero inquietantes. Las ceremonias religiosas se acortaron para hacer tiempo para asuntos más importantes. Las audiencias papales se convirtieron en reuniones donde se discutían no las necesidades espirituales de los fieles, sino los mejores métodos para extraer dinero de las diócesis. Los cardenales que se atrevían a cuestionar estas decisiones simplemente desaparecían.
Pero fue cuando Juan XII decidió renovar el Palacio de la Trau que su verdadera locura salió a la luz. En cuestión de semanas, la residencia papal se transformó en algo que desafiaba toda descripción. Las habitaciones que una vez albergaron las oraciones de santos fueron convertidas en salas de juego, donde se apostaban fortunas en dados cargados. Los pasillos que resonaban con cánticos gregorianos ahora vibraban con música pagana que se extendía hasta altas horas de la madrugada. Las orgías se convirtieron en algo rutinario. Mujeres de dudosa reputación entraban y salían del palacio papal como si fuera una posada de mala muerte. Los testigos de la época describían escenas que parecían extraídas del mismísimo infierno. Ceremonias donde se mezclaban rituales cristianos con prácticas paganas, invocaciones a demonios realizadas en latín blasfemo, y sacrificios que manchaban de sangre los suelos sagrados. La simonía, la venta de cargos eclesiásticos, se convirtió en el negocio principal del papado. Juan XII literalmente subastaba obispados al mejor postor. No importaba si el comprador sabía leer, si tenía formación teológica o si siquiera era cristiano. Solo importaba el peso de su bolsa de oro. En una ocasión, nombró obispo a un niño de 10 años porque su padre pagó el precio más alto. Pero los excesos de Juan XII no se limitaban a la corrupción financiera. Su sed de sangre era legendaria. Ordenó asesinatos con la misma facilidad con la que otros hombres ordenaban la cena. Cardenales que lo molestaban amanecían muertos en sus camas. Nobles que se oponían a sus caprichos simplemente desaparecían en las aguas turbias del Tíber. Los romanos vivían aterrorizados. El hombre que se suponía debía ser su pastor espiritual se había convertido en su verdugo. Las familias nobles cerraban sus puertas con doble llave cuando caía la noche, porque nunca sabían si el papa llegaría con su séquito de matones a reclamar algo que considerara suyo: oro, propiedades o sus esposas e hijas. Juan XII tenía una debilidad particular: las mujeres casadas de la nobleza romana. No se conformaba con las prostitutas y cortesanas que poblaban su palacio. Su verdadero placer estaba en conquistar y humillar a las esposas de los hombres más poderosos de Roma. Era un juego psicológico perverso. Seducía sistemáticamente a las matronas romanas, no por placer físico, sino por el poder que le daba sobre sus maridos. Cada conquista era una victoria política, una forma de castración simbólica que lo colocaba por encima de cualquier rival potencial. Los maridos humillados se mordían la lengua porque enfrentarse al papa significaba la excomunión, la ruina social y probablemente la muerte. Juan XII había creado un sistema de terror tan perfecto que nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente. Entre los nobles romanos había un hombre llamado Estéfano, un aristócrata de linaje impecable y fortuna considerable. Estéfano tenía algo que Juan XII codiciaba más que oro o poder: una esposa de belleza extraordinaria llamada Marosia. Su nombre era susurrado en toda Roma como sinónimo de perfección femenina. Estéfano había logrado mantenerse al margen de los juegos políticos del Papa durante años. Era lo suficientemente rico como para no necesitar favores papales y lo bastante noble para no ser ignorado. Era también lo bastante inteligente para evitar confrontaciones directas, pero había subestimado la obsesión que su esposa despertaría en el papa depravado. Juan XII comenzó su acoso de manera sutil: invitaciones a ceremonias donde Marosia era colocada en lugares de honor. Regalos costosos enviados al palacio de Estéfano con excusas religiosas. Visitas pastorales inesperadas, donde el papa parecía más interesado en contemplar a la esposa que en bendecir la casa. Estéfano no era tonto. Reconocía las señales de peligro. Pero también sabía que acusar al papa de acoso era imposible. ¿Quién le creería? Y aun si le creyeran, ¿qué autoridad terrena podría juzgar al vicario de Cristo? La obsesión de Juan XII creció hasta convertirse en locura. Comenzó a enviar mensajeros a Marosia con poemas eróticos escritos en su propia mano papal.
Organizaba procesiones religiosas que pasaban deliberadamente frente a la casa de Estéfano, solo para ver a la mujer que lo consumía. Marozia no era una víctima pasiva. Era inteligente y entendía perfectamente el juego que se desarrollaba a su alrededor. Sabía que rechazar abiertamente al Papa pondría en peligro no solo su vida, sino la de toda su familia. Pero también sabía que ceder sería traicionar no solo a su marido, sino a sí misma. Durante meses, Marozia mantuvo un equilibrio precario, siendo cortés pero distante, respetuosa pero inaccesible. Era un baile diplomático que requería precisión perfecta, porque cualquier paso en falso podía ser interpretado como una invitación o como un insulto, ambos igualmente peligrosos. Pero Juan XII no aceptaba la negativa. Su poder había corrompido su percepción de la realidad. En su mente, él no solo era el representante de Dios, sino prácticamente Dios mismo. Y si Dios deseaba algo, era natural que lo obtuviera. La tensión llegó a su punto crítico durante una celebración en honor a San Pedro. Juan XII organizó una ceremonia elaborada, con la excusa de fortalecer la fe, pero su objetivo era mostrar su poder ante la nobleza. Estéfano y Marozia fueron invitados, y rechazar habría sido equivalente a declarar la guerra al papado. Durante la ceremonia, Juan XII no pudo ocultar su obsesión. Sus ojos seguían cada movimiento de Marozia, ignorando completamente los rituales. Los asistentes notaron la distracción del Papa, y los murmullos comenzaron a extenderse por la basílica. Estéfano observaba todo con horror y furia creciente. Veía cómo su esposa era desnudada con la mirada por el supuesto representante de Dios. Veía las sonrisas lascivas, los gestos sugerentes, la falta de respeto por la santidad del lugar y la ocasión. Esa noche, Estéfano tomó una decisión que cambiaría la historia. No podía recurrir a autoridades ni tribunales controlados por el Papa. Solo le quedaba una opción: la justicia por su propia mano. Pero Juan XII también había tomado una decisión esa noche. Ya había esperado suficiente. Envió un mensaje secreto a Marozia exigiendo su presencia inmediata en el palacio papal. El mensaje alegaba un asunto de suma importancia espiritual. Marozia recibió el mensaje con horror. Sabía exactamente lo que significaba. El momento que había temido durante meses había llegado. Podía desobedecer y enfrentar consecuencias terribles para su familia, o podía obedecer y traicionarse a sí misma. Estéfano encontró a su esposa llorando sobre el pergamino papal. Al leer el mensaje, algo se rompió dentro de él. Toda la humillación acumulada, todo el miedo reprimido, toda la furia contenida explotó. Esa noche, mientras Juan XII esperaba confiado, Estéfano decidió seguir a su esposa hasta el palacio papal. La escena que se desarrolló esa madrugada de 964 se convirtió en leyenda. Juan XII, vestido solo con una túnica de seda, recibió a Marozia en la habitación más opulenta del palacio. Antorchas perfumadas iluminaban tapices con escenas bíblicas, mezclando lo sagrado y lo profano. Marozia esperaba poder convencer al Papa de abandonar su obsesión, pero al ver la lujuria en sus ojos, supo que no había esperanza. Lo que siguió fue una lucha psicológica intensa. Juan XII esperaba sumisión inmediata, mientras Marozia intentaba mantener su dignidad y encontrar una forma de escapar sin provocar su ira. Pero ninguno de los dos contaba con Estéfano. El noble había seguido a su esposa, usando pasadizos secretos que conectaban los edificios nobles de Roma, información que conocía gracias a sus relaciones comerciales. Estéfano llegó justo cuando Juan XII intentaba usar la fuerza. Lo que vio fue a su esposa siendo agredida por el hombre que debía representar la santidad en la tierra. La furia que lo invadió era primitiva e imparable. No era solo la ira de un marido traicionado, sino la indignación ante la profanación de lo sagrado. La lucha fue breve pero brutal. Juan XII no estaba preparado para la furia de un hombre desesperado. Estéfano tuvo la ventaja de la sorpresa y de la justicia de su causa.
Los documentos sobrevivientes describen violencia extraordinaria. Stefano golpeó al Papa con una intensidad que iba más allá de la venganza personal. Era como si estuviera intentando purgar siglos de corrupción papal con sus propias manos. Juan XII, el hombre que había aterrorizado a Roma durante años, murió como un cobarde, suplicando por misericordia que nunca mostró a otros. Sus últimas palabras, según testigos, fueron una blasfemia tan terrible que los cronistas se negaron a registrarla. El silencio tras la muerte del Papa fue ensordecedor. Marozia, traumatizada pero ilesa, observaba el cuerpo de su agresor. Stefano permanecía inmóvil, contemplando lo que había hecho. Había asesinado al Papa, un acto imposible de absolver. Sin embargo, algo extraordinario sucedió. No sintieron culpa, sino alivio. Roma había sido liberada de un tirano que había convertido lo sagrado en profano, pero ambos comprendían las implicaciones políticas. La muerte de un papa desataría una crisis que sumiría a Europa en el caos. La Iglesia no podía permitir que se supiera que el vicario de Cristo había sido asesinado por un noble romano. Stefano y Marozia decidieron guardar silencio absoluto. Esa misma noche abandonaron el palacio papal. Al amanecer, sirvientes encontraron el cuerpo del Papa. La Iglesia, ante un escándalo que podía destruir su autoridad, optó por encubrimiento. La versión oficial dijo que Juan XII murió en oración durante la mañana, una muerte piadosa, opuesta a la brutal realidad. Pero la verdad se filtró en rumores. Sirvientes, aunque amenazados con excomunión, susurraban historias en tabernas. Los nobles sabían que la muerte no había sido natural. Cronistas valientes escribieron relatos cifrados, usando metáforas y alegorías para que futuras generaciones descubrieran la verdad. León Otto, sucesor de Juan XII, fue elegido para limpiar la imagen de la Iglesia. Representaba todo lo que Juan XII no era, piadoso y humilde. Sin embargo, el daño estaba hecho. La muerte de Juan XII marcó el fin de la corrupción papal abierta, pero estableció el patrón de encubrimientos futuros. La Iglesia aprendió que era mejor esconder la corrupción que eliminarla. Stefano y Marozia vivieron en silencio, sin hablar de aquella noche. Pero quienes los conocían notaron un cambio en su comportamiento, una gravedad nueva, como si cargaran con el peso de haber salvado a Roma. Siglos después, documentos secretos salieron a la luz durante el Renacimiento. La historia de Juan XII volvió a ser estudiada. Historiadores intentaron suavizar los detalles, pero la evidencia era abundante. Su pontificado es uno de los más oscuros de la Iglesia Católica y el más revelador sobre el poder absoluto y su corrupción. Más de 1000 años después, la figura de Juan XII se sigue fascinando. Su historia recuerda que incluso las instituciones más veneradas esconden secretos oscuros y que el poder sin límites corrompe totalmente. Esta es la historia de un adolescente que convirtió el Vaticano en un infierno de corrupción y violencia. La historia de cómo un hombre puede caer tan bajo que el asesinato se convierte en un acto de justicia. Juan XII murió como vivió, violentamente, sin honor y sin perdón. Su legado es una advertencia eterna sobre los peligros del poder sin consecuencias. Una historia que debe ser contada para que nunca se repita.